¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llama blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 22 de marzo de 2024. Bienvenidos. Hoy la iglesia termina con la liturgia de tiempo de Cuaresma. Iniciamos ya un tiempo más extenso que el Señor nos regala para que podamos nosotros tener una buena reflexión y una buena preparación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 31 en adelante. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrarlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrar por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si allí se llama dioses, ¿a quiénes fue dirigida la palabra de Dios? Y la Escritura no puede equivocarse. ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llama blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crea, pero si las hago, aunque no me crea, a mí crea las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apedrarse de él, pero se le escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en el principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decía: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Ahí, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, realmente Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el que ha llegado para este tiempo y ha llegado a nosotros, que es el único que nos puede salvar y que podemos ver sus obras a través de la historia de la palabra. Resulta que los judíos siempre andan buscando alguien sobresale, alguien que no tiene una preparación, alguien que no es reconocido, ya sea por la familia, o ya sea por el lugar, o ya sea por no tener una capacidad, un intelectual de estudio. Entonces no lo tomaba como algo importante. Lo mismo sucede en este tiempo. Alguien se levanta a hablar de Dios, pero si no tiene un conocimiento teológico, un conocimiento más allá de la doctrina, como dicen los estudiosos académicos, no lo tomarán en cuenta. Pero sin embargo, Dios tiene el poder, Dios tiene la palabra, que es la palabra de Dios, que lo leemos, puede romper esa barrera que hay en mente, o ese paradigma que hay en mente y corazones, para poder tocar su corazón, y Dios hará la obra. Cuando hace la obra, entonces aquí dice el Señor: ante ustedes, dice, he realizado muchas obras, pero ahora, ¿cuál de las obras buenas que me van a apedrear? Estos hombres dijeron: no vamos a apedrear por las buenas obras. ¿Qué significa eso?
las obras, los prodigios, los milagros, la realización, lo que hace es bueno para ellos. Pero lo que no les gusta es que el Señor se estaba autoproclamando ser hijo de Dios según ellos. ¿Por qué? Porque ellos no entenderán quién es Jesús. ¿Por qué? Por el mismo orgullo, por el mismo conocimiento que ellos tienen, y no entenderán lo que la Escritura habla. Porque Jesús hablaba de la Escritura, de toda la ley de la Torá, de todos los salmos, todos los libros de proféticos, todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Él hablaba, pero los judíos trataban de hacer lo que en este tiempo están haciendo ahora. Mire pues, los judíos supuestamente cumplían la ley, pero no lo están haciendo como lo que es. Por ejemplo, cuando hablaba de San Mateo, parece que 23:1 en adelante, que les imponía mucha carga a los esclavos, que ellos no podían tocar nada, o aquellos que oran, que ponen tantos flecos en sus mantos, dice, para decir las oraciones hasta en su frente. Pero eso no es lo que Dios ha plasmado su palabra en el Antiguo Testamento. Totalmente diferente. Por ejemplo, hoy, en este tiempo, lo mismo está pasando. El conocimiento humano se pierde. El conocimiento humano va por otra línea. Y por eso que hay muchas religiones que cualquiera interpreta la Sagrada Escritura y se desvía. ¿Por qué? Porque según ellos lo están realizando bien. Y no lo es así. Porque hay una doctrina que no se puede cambiar y hay una autoridad jerárquica que ya está establecido. No podemos cambiar. Por ejemplo, de las religiones, hay una religión, la más antigua, que está apartada totalmente. No le puede decir cristianos, pero ellos hablan muy distintas las cosas. Habla a un Jesús, a un Señor que le dice, pero no es un Señor, sino que le llama el profeta. Jesús es el profeta. Jesús no murió en la cruz, sino que se bajó y siguió viviendo y luego murió como cualquier profeta. Esos son sus pensamientos. Pero según la Escritura, no lo es así. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la doctrina. Cambiando la doctrina, cambió la mentalidad del ser humano. Cambia. Es igual. Aquellos que fundan iglesias piensan que lo están haciendo bien y son buenas personas. Son muy amorosos. Pero cambia la doctrina. Y por eso los judíos no entendían lo que el Señor dice. Les explicaba y les decía, porque tú siendo más que un hombre pretendes ser Dios. Claro, si no entendía la Escritura, ¿cómo van a entender que Jesús es el enviado de Dios? Y Él no les explicaba. A mí me consagró, dice, ¿cómo es que a mí quien me consagró el Padre? Y ahora usted me llama blasfemo. Y me daba mucha inquietud cuando hay algunas religiones regresan cuando hablaban mal de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia que Cristo fundó. Habla totalmente mal. Después se metan a la profundidad de la palabra del Señor y regresan. Y ahora dice, es que yo estaba tan equivocado. Claro. ¿Cómo no va a estar equivocado cuando en este tiempo el Señor se hace presentar su pasión, su muerte, su resurrección? Y luego nos dejó el pan
para que nosotros tengamos vida eterna. Y eso es cuestión de entender, no la lógica ni el pensamiento, sino en el corazón y en la fe. Eso es lo que necesita para poder comprender, para no ser los pensamientos judaizantes. Y dice, ¿yo soy hijo de Dios? Claro, eso no podría entender para nosotros, para usted y yo lo podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos ya un conocimiento. A nosotros, los que estamos en esta iglesia, no nos hace pensar mayor cosa. ¿Por qué? Porque somos de la familia, porque lo tenemos, somos criados de un pensar. Pero hay quienes, como dice por ahí por San Juan, o no sé si en la segunda de San Juan, donde dice, el que se adelanta, el que se atreva a salir un poquito más allá, fuera de la doctrina, pierde el conocimiento, pierde el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace falta aquí? Es la obediencia. ¿Qué hace falta aquí? Es poner el corazón. Y me llama mucho la atención esto que estaba escuchando, decía el hombre, y lloraba, es que no sabía yo cómo es que Jesús fue clavado en la cruz y luego dejó sus apóstoles y todos creyeron que tenía que guiarse por los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la tradición y el magisterio ha establecido. Y decía por ahí uno, ¿cuál es la Biblia que usaba el Señor Jesús? Porque aquí dice, mire, aquí dice, su ley, está escrito su ley. Yo les he dicho dioses. Él no dijo dioses, hay dos dioses, sino que él dijo, y por eso lo aclaro de una vez, les dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Mire lo que dice, para que puedan comprender que el Padre está en mí, dice él, y yo en él. No hay dioses, es un solo Dios. Pero la doctrina, la secta del Islam, ellos dicen que Jesús es profeta, que Dios es Dios y nada que ver. Pero ¿qué pueden hacer ellos si crecieron en ese conocimiento? ¿Qué hay que hacer? Presentar la escritura, pero nunca van a comprender. Dios les bendiga, sigamos adelante en la reflexión.